Buenas tardes, estimados estudiosos. Bienvenidos a la conferencia de válvulas neumáticas y electroneumáticas. Al día de hoy elaborado el siguiente orden del día. Primero introducción, luego vamos a ver el concepto de los mandos, la función, tamaño de algunas válvulas, control del cilindro, pues algunos ejemplos para controlar un cilindro. Vamos a ver el despiece de una válvula típica. Vamos a conocer los tipos de correderas en las válvulas y vamos a ver los ejemplos de unas correderas con unas válvulas 5-3. Al final vamos a ver o vamos a aprender cómo se calcula una válvula, una electroválvula para mover un cilindro con determinado diámetro, determinada carrera, determinada presión y con una cantidad X de golpes por minuto. Una válvula no se selecciona directamente del catálogo, sino se debe calcular el consumo de caudal que va a pasar a través de ella para hacer mover el actuador, que en este caso es un cilindro neumático. Bueno, empecemos. Introducción. Pues como sabemos, existe un amplio rango de válvulas neumáticas y para ayudar a seleccionar esa válvula, pues están catalogados diferentes categorías. Entonces tenemos varias categorías como lo son el estilo, la gama, el principio de diseño, los tipos de mandos, funciones, tamaños, aplicaciones y para todas ellas la función principal es proporcionar un caudal de aire. Desde la función más sencilla consistente en dar aire o cerrar una sola vía hasta un control proporcional preciso de presión y caudal. Aquí no vamos a hablar de las válvulas de control proporcional, sino simplemente las válvulas 5.2, 5.3 o 3.2 que más comúnmente se ven en el mercado. Es el estilo. ¿A qué hace referencia el estilo? Se refleja la estética de la gama de las válvulas, asemejándola al principio de diseño. Entonces, algunos fabricantes les ponen nombres por familias. Entonces, aquí vemos algunos ejemplos típicos de lo que es el estilo, de cómo se moldea la válvula. La gama lo que hace es referencia al montaje de la válvula, por ejemplo, la subbase. Entonces hay bloques de manifold, como el del ejemplo de arriba, que puede ir de manifold entre 2 y 12 válvulas, o en una línea o una isla de válvulas, como el bloque negro que vemos abajo a la derecha, o simplemente pues conectadas directamente en el montaje al cilindro. El diseño. El diseño también hace referencia a un principio de operación bajo el cual se ha diseñado la válvula. Por ejemplo, una válvula de corredera, que es una válvula de control para un actuador lineal, o una válvula de asiento plano tipo poppet para evacuar grandes cantidades de caudal, o una válvula de asiento giratorio. Los mandos. El mando, pues, es un mecanismo que causa el cambio de la válvula, su conmutación, y se clasifican en mandos manuales, mecánicos y eléctricos. Creo que esto ya lo conocen ustedes. Los mandos manuales, pues como el pulsador o un pulsador encastado o un pulsador Z o el botón giratorio. Los mecánicos, pues interruptor o un pulsador de emergencia, un retorno por llave o un mando de retorno por llave, un accionamiento de leva o de rodillo o el rodillo escamoteable. También incluimos ahí el pilotaje neumático. Y la otra opción es el mando por pilotaje eléctrico, con bobina a 24 voltios AC o DC, 110 o 220, que son los más comúnmente usados. ¿Cuál es la función de la válvula? La función es la variedad de posiciones de la válvula. Entonces, aquí vemos algunos ejemplos, unas tipos 2.2 o 3.2, 4.2, 5.2 o 3.3. Entonces, el primer número es el número de vías, eso ya lo sabemos, pero es un repaso. El primer número es el número de vías o puertos principales que tiene la válvula, como son las entradas, las salidas y las descargas. Aquí no se involucran los pilotajes. Y el segundo valor es el número de posiciones o estados. Entonces, por ejemplo, una válvula 3.2 tiene 3 vías y 2 posiciones en reposo y actuada. Los tamaños de las válvulas. Los tamaños más comúnmente usados en la industria. Entonces, los vemos en este cuadro. Sin embargo, vemos que el tamaño hace referencia a la conexión interna de la válvula. Entonces, para diseños similares de válvulas, la cantidad de aire a través de la válvula aumenta con el tamaño del puerto.
Entonces, ojo, es un punto, una consideración a tener en cuenta cuando uno va a seleccionar una válvula. De todas formas, ese puerto por sí solo no puede hacer pasar un valor dado de caudal, ya que este depende del diseño interno de la válvula. Ese diseño interno es el clave para seleccionar la válvula en una determinada aplicación. Entonces, ese diseño interno es el que nos va a dar una variable que vamos a ver más adelante, que es la C sub B, que es la cantidad de aire que nos deja pasar. Entonces, los diámetros de conexión más comunes encontrados en el mercado para una válvula, una electroválvula, son M5 o de un octavo, o rosca de un cuarto, o rosca 3/8, o rosca de media, 3/4 o 1 pulgada. Aplicación. Según la función de la válvula tendrá una aplicación u otra. Entonces, como ejemplos de válvulas con funciones específicas son la válvula de escape rápido, como la que vimos al inicio, que es esa poppet, o la de arranque progresivo, que esas válvulas de arranque progresivo se instalan en serie con las unidades de filtro regulador lubricador, y su función es ir presurizando lentamente o proporcionalmente la línea de aire. Otra opción es la de monitorización. Bueno, ejemplos de válvulas estándar son las válvulas de potencia, las de funciones lógicas, las de control y las de parada de emergencia. Una válvula estándar puede tener diferentes aplicaciones dependiendo de la función para la que ha sido seleccionada en un sistema. Veamos este ejemplo. Esta válvula es seleccionada para controlar un cilindro eh, simple efecto. Es una válvula 3-2 y bueno, lo que vemos aquí es una válvula de 3 vías, proporciona caminos de entrada, salida y escape y es la selección normal para controlar un cilindro de simple efecto. Entonces, un cilindro simple efecto siempre la controlaremos con una válvula de 3 vías y 2 posiciones. En posición de reposo, producida por el muelle, es decir, por el resorte, pues el cilindro está adentro. En posición actuada, producida por el pulsador de la válvula, pues esta se abrirá y por ende el vástago saldrá también. Entonces, el pulsador ha de mantenerse activo para que el cilindro llegue al final de su carrera. Es decir, que si pulsamos 12, quedará comunicada la vía 3 con 2 y esto permitirá que el vástago se desplace tal y como lo veremos a continuación. Entonces quedó conectado 1 con 2 y el vástago sale. Entonces, cuando soltamos el botón, regresa al muelle a la posición de reposo, a su estado inicial, y lo mismo, 2 quedaría comunicado con 3. Bueno, si el control de un cilindro de doble efecto, aquí vemos un ejemplo de un control de un cilindro de doble efecto con una válvula 5-2. Entonces, una válvula de 5 vías proporciona una entrada de aire que está identificada con el número 1 y con 2 salidas que son las vías 2 y 4 y con los respectivos escapes que son las vías 3 y 5. Entonces, en posición de reposo producida por el muelle de la válvula, la vía 1 comunica con 2, tal y como lo vemos, y la vía 4 está escapando por 5. Cuando actuamos la válvula por el número 14, entonces la vía 1 quedará conectada con 4 y la 2 escapará por 3, permitiendo así la salida del vástago del cilindro tal y como lo veremos a continuación. Entonces ahí vemos que 1 queda conectado con 4 y 2 está escapando por 3 y el vástago está afuera. Cuando soltamos el pulsador, el resorte trae la válvula a su posición original, quedando nuevamente 1 con 2, lo que permite que el vástago se recoja y el cilindro quede nuevamente adentro. Las partes de una válvula típica. Entonces, esta es una de las más aplicadas en la industria, que es una electroválvula. Entonces, sus partes son el número 1, es un solenoide. Los más comunes en el mercado son de 24 voltios AC y DC, de 110 y de 220. El número 2 es el pistón de la corredera. El número 3 es la corredera con las juntas de disco. Entonces ahí tenemos varios tipos de correderas, depende de los centros o de los diámetros o de las aplicaciones de las válvulas. Ahí se fabrica la corredera de acuerdo a cada una de las aplicaciones. El número 4 es el cuerpo de la válvula. Son hechas la mayoría en aluminio o en SAMAC o ya
Incluso muchos fabricantes han mezclado estos materiales para hacerlas más ligeras y más económicas. El número 5 es el resorte que hace retornar la corredera. El 6 son las vías alternativas, la número 2 y la número 4. El número 7 es un indicador de presión que nos indica cuando la válvula está transportando aire. El número 8 es el control manual. La podemos hacer funcionar manualmente con una perilla. Y el número 9 son los conectores eléctricos. Bueno, las válvulas de corredera, pues el diseño más popular y versátil que se conoce en el mercado, son disponibles en varias funciones como 3.2, 3.3, 5.2, 5.3, etc. Son totalmente equilibradas, tienen una amplia gama de estilos, medidas, mandos y montajes de acuerdo al fabricante y son aptas para un amplio rango de aplicaciones. Bueno, a continuación veremos los tipos de corredera pues, que pueden tener las válvulas. Entonces, la corredera tiene una sucesión de diámetros mayores y menores. Los mayores lo que hacen es cerrar los orificios y los menores conectan las vías de la válvula con la dirección de caudal a controlar. El diseño con juntas dinámicas tiene las juntas en la corredera, tal como lo vemos ahí en el primer ejemplo, que es los colores rojitos son las juntas. Los otros dos ejemplos, pues, son diseños sin juntas y no tienen juntas deslizantes. Entonces, este es un diseño un diseño con juntas estáticas tiene las juntas en el cuerpo de la válvula. Entonces, las juntas vienen en el cuerpo de la válvula y pues la precisión de los fabricantes es muy, muy exacta. Las juntas de disco, bueno, aquí lo que vemos es un ejemplo de una junta de disco. Entonces lo que vemos es que se ajusta en un hueco con el diámetro externo en el contacto con el cuerpo de la válvula. Cuando hay una diferencia de presión, la junta de disco se deforma hacia un lado y hacia arriba para estanquizar el espacio entre la corredera y el cuerpo de la válvula. Es de perfil delgado para reducir la fricción causada por las fuerzas radiales. Entonces ahí vemos la junta. La presión lo que hace es vencer el desplazamiento y el aire pasaría libremente a la otra cámara. En las juntas dinámicas, por ejemplo, vemos en este ejemplo, mm, la figura nos muestra una válvula de 5 vías, 2 posiciones conjuntas en la corredera. Las juntas se mueven con la corredera, motivo por el cual se les llama dinámicas. En posición de reposo, como lo vemos en este caso, la vía 1 está conectada con la 2, color azul más fuerte, y la 4 con la 5, en un azul mucho más claro. Y cuando la actuamos, va a suceder que queda la vía número 1 con la 4 conectada y la 2 va a quedar conectada con la 3, como lo vemos a continuación. Entonces ahí, cuando ya se desplaza por algún pilotaje externo, bien sea mecánico o neumático, entonces lo que hace es unir la 1 con la 4 y la 2 con la 3. Eso es lo que sucede al interior de una válvula para dejar pasar el aire. Y cuando la válvula corredera sin juntas, tal y como lo vimos, pues los sellos no están dentro de la corredera, sino en el cuerpo de la válvula. Entonces, esta es una válvula de 5 vías, 2 posiciones y tiene una corredera y una camisa. El ajuste entre ambas es tan preciso que no necesita, bueno, en este caso no necesita juntas. La minúscula cantidad de aire que pasa por los diámetros mayores de la corredera actúa de cojinete de aire. Y el resultado es una baja fricción y una larga duración. Entonces, ahí vemos la aplicación. Esto es lo que sucede al interior de una válvula de corredera sin juntas. La válvula de corredera con juntas estáticas, aquí la vemos en un ejemplo, pues el ejemplo en una figura en una válvula 3 vías, 2 posiciones. Entonces las juntas tóricas quedan apresadas en unas celdillas fijadas en el cuerpo de la válvula. La junta tórica mayor cierra el espacio entre el hueco de la válvula y las guías. Y la junta menor cierra el espacio entre las guías y la corredera. Entonces ahí vemos que 2 está comunicado con 3, el color azul más claro, y 1 está taponada. Entonces cuando corremos, 1 queda comunicada con 2 y 3 es quien queda taponada. Con las juntas estáticas. Esta es una válvula 5.2 y tiene una corredera que se desliza sin juntas. Las juntas tóricas quedan apresadas en unas celdillas fijadas en el cuerpo de la válvula.
La junta tórica mayor cierra el espacio entre el hueco de las válvulas y las guías, y la menor lo que hace es que cierra el espacio entre las guías y las correderas. Lo mismo, entonces al interior, cuando se actúa por 14 o por 12, te desplaza la corredera y quedan unidas. En este caso, está al inicio en posición de reposo la vía 1 comunicada con la 2 y la 4 con la 5. Van a quedar comunicadas la 1 con la 4 y la 2 con la 3. Y la 5 quedaría cerrada. Bueno, una corredera equilibrada, pues lo que busca es cuando la presión actúa en una vía no provoca el movimiento de la corredera. Las superficies izquierda y derecha son iguales y recibirán fuerzas iguales y opuestas. Entonces, las válvulas de corredera equilibradas tienen muchas aplicaciones, ya que se pueden aplicar cualquier presión por cualquiera de las 5 vías. Y las figuras lo que hacen es mostrar las versiones con una presión o con presión dual. Entonces, son válvulas que están quietas y uno puede alimentar por 1,2 o por 5,4, etc. Ejemplos con solapamiento. Entonces, aquí se ven los casos de solapamiento positivo y solapamiento negativo, pues vemos la configuración de la corredera es un poco diferente. Entonces aquí lo que vemos es que la corredera pasa de estado de reposo a actuada y la vía 2 cerrará antes de la vía 4 o viceversa. O si la corredera se mueve lentamente, un solapamiento negativo producirá la pérdida de presión durante el cambio y la corredera puede llegar a pararse. Veamos en las válvulas 5.3 qué sucede. Hay varios casos o varios centros en estas válvulas 5.3. Por ejemplo, el caso de la figura de arriba es una válvula 5.3 con centros cerrados. La siguiente es una válvula 5.3 con centros abiertos y la otra es una 5.3 con salidas a escape o centro tándem. Entonces, este tipo de válvulas en estado de reposo tienen la corredera en una posición intermedia. Los espacios entre los émbolos de la corredera determinan la función de la posición central. Y los tres modelos más comunes son centros cerrados, centros abiertos y salidas a presión. Estas son las correderas que se utilizan con más frecuencia en las válvulas de corredera de 5.2 o 5.3 con centros cerrados, fíjese la configuración, o 5.3 con salidas a escape o 5.3 con salidas a presión. Veamos en una válvula 5.3 con centros cerrados. Entonces, si la corredera cierra las vías en la posición central de reposo. Entonces, en el estado de reposo, pues como lo vemos ahí, todo está cerrado, todo está quieto, no hay ninguna vía comunicada con ninguna. Pero si la corredera se mueve hacia la derecha, la vía 1 comunica con la 4 y la 2 quedaría comunicada con la 3. O si esa corredera se mueve hacia la izquierda, la vía 1 quedaría comunicada con la 2 y la 4 quedaría comunicada con la 5. Para la válvula 5.3 que viene configurado con salidas a escape o normalmente se le llama centro abierto, en posición central pues se mantiene la vía de entrada de aire cerrada y conecta las dos salidas de escape. Pero si se mueve hacia la derecha, la vía 1 comunica con la 4 y la 2 queda comunicada con la 3. O si se mueve hacia la izquierda la corredera, pues la vía 1 comunica con la 2 y la 4 con la 5. Y en la válvula 5.3 con salida a presión o centro tándem, lo que sucede es que en estado de reposo, la corredera en posición central conecta la presión de entrada con las dos salidas. Entonces ahí vemos el color azul más fuerte. Ahí están comunicadas las entradas con las salidas. Pero si corremos hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha, uno queda comunicado con 4 y 2 queda comunicado con 3. O si corremos hacia la izquierda, uno queda comunicado con 2 y 4 queda comunicado con 5. Bueno. Entonces, ahora sí veamos un ejemplo de cómo calcular una válvula. Entonces, este es uno de los puntos a resolver en la actividad número 5 propuesta en, en el módulo número 3. Entonces, al escoger una válvula hay que escoger el C sub B, ya lo habíamos dicho antes, correspondiente a 25 SCFM con una caída de presión, porque todas las válvulas tienen una caída de presión. Para este caso asumimos que es de 5 PSI. Y un estándar de C sub B, pues lo más común es que uno encuentre el C sub B igual a 1, lo que significa que a través de la válvula van a pasar 1000 litros por minuto. Si encontramos un C sub B de 1.2, significa que va a pasar 1200 litros. Si es de 1.6, 1600. O, como encontramos con los fabricantes asiáticos, la mayoría vienen con un C sub B de 0.7, lo que significa
que esa válvula únicamente deja pasar 700 litros por minuto. Entonces, dependiendo de la cantidad de aire que consuma nuestro actuador lineal, seleccionamos la válvula. Muchas veces una válvula asiática es más económica, pero no nos da la cantidad de aire que requeremos para mover un cilindro lineal. Por ejemplo, para este caso, una válvula asiática no nos servirá y ya veremos por qué. Digamos que tenemos un cilindro doble efecto que hace 30 golpes por minuto, que el diámetro de ese cilindro es de 4 pulgadas, que está trabajando a una presión de 120 psi y que la carrera de ese cilindro es de 6 pulgadas. Entonces, la fórmula que nos va a guiar, que nos va a llevar a calcular el caudal de esa válvula es Q igual a A por L por N por RC, donde Q es caudal, A es área del cilindro, L la carrera del cilindro, N los golpes por minuto y RC es la relación de compresión. Entonces averiguamos cada uno de esos ítems y hacemos la multiplicación y eso nos da el valor del caudal. El área, pues sabemos que es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, entonces pi, tenemos el diámetro que es 4, entonces pi por 4 al cuadrado sobre 4 nos da 12.56 pulgadas cuadradas. La relación de compresión, pues sabemos que es la presión del compresor más 14.7 sobre 14.7. 14.7, pues sabemos que es la presión atmosférica. Entonces igual a 120, que es la presión del compresor, más 14.7 sobre 14.7 nos da una constante de 9.16. Reemplazamos en la fórmula de 1, entonces Q es igual a 12.56 pulgadas cuadradas por L, que es la carrera del cilindro, que son 6 pulgadas, por 30 golpes por minutos por 2. Ojo a esto. Como son 30 golpes por minuto por 2, significa que es la carrera de salida del vástago y de la entrada. Entonces hay que multiplicarla por 2, porque ahí hay un consumo mayor. Cuando tenemos aire saliendo, sacando el vástago y aire recogiendo el vástago. Entonces, por eso se multiplican esos golpes por minuto por 2. Y la relación de compresión, que es de 9.16, que ya la calculamos. Entonces, obtenemos un caudal de 41.417.8 pulgadas cúbicas por minuto. Esas pulgadas cúbicas por minuto las convertimos a pies cúbicos por minuto. Entonces, ahí en un conversor ustedes pueden encontrar cualquiera y nos da 23.96 pies cúbicos por minuto. Lo aproximamos a 24 pies cúbicos por minuto y pues lo convertimos a litros y en litros obtenemos que son 679.60. Entonces, la norma nos dice que por norma se escoge una válvula con un caudal 50% por encima de lo que nos dio. Entonces, el 50% es 679, pues de 639.5, el 50% es 339, más los 679.6, perdón, nos dan los 1019.4 litros por minuto. Es decir, que por norma, lo que nos da en cálculos en el papel, entonces seleccionamos un 50% por encima. Entonces, el 50% pues es la mitad de lo que nos dio, son 300 y pico, y lo sumamos y nos da un total de 1019.4 litros por minuto. Vamos al catálogo del fabricante y seleccionamos según la marca de la preferencia. Para este caso yo traigo un ejemplo de la multinacional argentina Micro y nos da pues una referencia que es la válvula 0.259 es una válvula mecánica actuada por palanca. Y aquí vemos que funciona muy bien porque es una válvula 5.3. Ahí escogemos los centros cerrados, pues, o 5.2. Porque mire que los litros por minutos que nos da están dentro de lo que requerimos. No nos serviría aquí ninguna válvula asiática, porque las válvulas asiáticas vienen con un C sub B de 0.7, quedaría muy corta y al cilindro le faltaría aire para lograr el desplazamiento adecuado. Entonces la que escogimos fue una válvula 5.2 con mando a palanca biestable, código 0.259.000.122 con conexión de 1/4 de pulgada. Bueno,
Entonces, así con este código se la compraríamos a Micro. Entonces, preguntas. Si quedan dudas en esta conferencia, pues estamos muy atentos a cualquiera de los medios de comunicación que ustedes ya conocen. Lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y sábados de 8 de la mañana a 12 del día. Les recomiendo que revisen bien el ejemplo porque el primer punto de la actividad número 5 del módulo 3 es calcular una válvula. Entonces, muchas gracias por su atención. Les deseo lo mejor. Bendiciones y hasta una próxima ocasión. Hasta pronto.